Vamos entonces ahora a ver cuáles herramientas tengo disponibles para obtener información y aplicarlas a las diferentes metodologías de investigación. La elección del método de investigación juega un papel importante en el proceso investigativo, eso ya lo hemos dicho. Debe tomarse en cuenta algunas mediciones, que algunas mediciones pueden no reflejar el mundo real porque no miden el fenómeno como deberían hacerlo. Por eso es importante seleccionar tanto el método como las herramientas adecuadas. Entre esas herramientas que podemos utilizar está lo que son ítems o preguntas, ¿verdad? Eh, Relacionadas al tema y directamente. Eh, para la metodología de observación se pueden utilizar lo que son fichas de observación. Una ficha de observación no es más que una hoja, ¿verdad? Un formato, una ficha, donde yo tengo los diferentes puntos que voy a estar atentos a evaluar y que se pueden utilizar, qué sé yo, por medio de un cotejo, una marca, sí o no, en fin, en función a lo que yo vea. El individuo cuando se sentó en la silla se quejó, sí, no, no. ¿Cuál fue el comportamiento del individuo al sentarse en la silla? Eh, Estiró las piernas, en fin, se puede hacer una lista y es lo ideal para ir, digamos, organizado al momento de hacer un procedimiento observacional, aunque siempre dejando abierta la posibilidad de cualquier información extra que no se haya considerado inicialmente cuando se diseñó esta ficha, este patrón. Cuestionario, que es un cuestionario que se puede enviar hasta por correo electrónico, es una especie de entrevista, pero que no necesariamente tiene que ser personal. Entrevista a partir de una guía de entrevista. Esto se refiere a entrevistas quizás personales, pero siempre, aunque se vaya a hacer una entrevista, un conversatorio con alguien, siempre es bueno, aunque no se lleve así por escrito, donde el entrevistado, aunque eso tampoco es malo y hasta muy bueno es, porque permite hacer la entrevista con mucha más objetividad y más eficiente. Siempre es bueno preparar un patrón que es el que voy a utilizar como guía para la entrevista, para saber cuáles son los puntos que voy a cuestionar, aunque en la entrevista surjan otros. Experimento, ¿verdad? Que ya tenemos claro lo que es, debe de hacerse bajo ciertos controles y demás. Prueba o test, se hace mucho en las ciencias de humanidades, ¿verdad? Prueba, un test, a ver cuál es, digamos, en función a una serie de preguntas y a un análisis que se hace de la misma, se puede llegar a tener resultados. En psicología se utiliza mucho eso. Y la escala de Likert, que es una escala que se establecen valores numéricos, pero a aspectos que no pueden ser medibles. Voy a detenerme brevito en la escala de Likert para que veamos cómo digamos, cómo se prepara una escala de Likert. ¿Ok? La escala de Likert es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios. Es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a una pregunta del cuestionario elaborado en la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración, elemento, ítem o reactivo pregunta. Como les decía, es como esas encuestas que ustedes han visto por ahí, que quizás, que ellos hasta cuando van a un sitio de comida. En la escala del 1 al 10, siendo 10 como excelente y siendo 1 muy malo, ¿cómo considera el servicio prestado por tal persona? ¿Cómo considera la comida? En fin, a eso se refiere la escala de Likert. ¿Cómo se elabora? Bueno, preparación de ítems iniciales, o sea, cuál punto es el que voy a abordar, a evaluar. Se elaboran enunciados afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se pretende medir. Administración de los ítems en una muestra representativa de la población cuya actitud deseamos medir, es decir, se selecciona un grupo que queremos, que entendemos que representa al conglomerado de individuos que deben ser evaluados, y se solicita a los sujetos que expresen su acuerdo o desacuerdo frente a cada ítem mediante una escala. Se asigna un puntaje a los ítems a fin de clasificarlos, pase del 1 al 5, del 1 al 10, en fin, como sea, según reflejen actitudes positivas o negativas, siendo tal valor
esto, siendo tal valor aquello. Asignación de puntuaciones a los sujetos se obtiene mediante la suma de las puntuaciones de los distintos ítems. Y análisis y selección de los ítems mediante la aplicación de pruebas estadísticas. Se seleccionan los datos ajustados al momento de efectuar la discriminación de la actitud en cuestión y se rechazan los que no cumplan con este requisito. En el caso de ustedes quizás no utilicen la escala Likert hasta estos últimos puntos, analizando todos los datos en conjunto, aunque también se puede. Ustedes tendrán que hacer cruces de preguntas, pero sí les va a ser muy útil para determinar algunos aspectos de su investigación, asignándole, como dice la escala, un valor numérico, un rango numérico. Vamos a definir operacionalización en este video y ya explicarlo lo voy a dejar para el siguiente. ¿Qué es operacionalización? Como les decía al principio de este tema, para abordar un tema de investigación yo debo de identificar cuáles son las variables que están relacionadas al tema de investigación. Y al mismo tiempo debo de identificar cuáles son las cosas que afectan a estas variables, que las convierten a ellas en variables, ¿verdad? Recordando que variable es algo que cambia en el tiempo. Entonces, ese cambio que surge en esa variable es debido a algo. Esto se conoce como indicador. El cuadro de operacionalización fundamentalmente lo que busca es identificar, presentar, enfocar al investigador con estas variables y estos indicadores. Básicamente lo que el cuadro de operacionalización muestra es cuáles son las variables que están relacionadas a los diferentes objetivos, cuáles son los indicadores que hacen que estas variables cambien y cómo en mi proceso investigativo, con mis herramientas de investigación, yo voy a abordar, a analizar esas variables, esos indicadores. Es básicamente eso. Aquí como definición vemos que es un proceso que se inicia con la definición de las variables en función de factores estrictamente medibles a los que se les llama indicadores, que permitirán realizar su medición de manera empírica y cuantitativa, al igual que cualitativamente, si fuese necesario. Voy a mostrar un ejemplo en el próximo video de un cuadro de operacionalización. Esta es una de las partes que contendrá su proyecto de investigación.